Buenas tardes o buenos días, soy Juanjo Gómez, director de marketing en CoinScrap Finance y os doy la bienvenida a este nuevo episodio de CoinScrap Finance Meets, el programa con el que charlamos con expertos de la industria fintech e insurtech del sector. Como habitualmente, estamos emitiendo en directo en LinkedIn Live, aunque luego sabéis que queda grabado el episodio y lo distribuimos también a través del resto de canales online que tenemos. Así que lo podréis ver en diferido si queréis verlo más tarde. Tenéis también a vuestra disposición el chat de LinkedIn por si queréis hacer preguntas, las compartiré al final con nuestro invitado. Y bueno, simplemente empezar ya con la sesión de hoy que hemos titulado Cómo leer 70 millones de transacciones bancarias cada mes y contamos con nosotros para ello con Enrique Álvarez, con Quique Álvarez, director de desarrollo y de negocio de Minside Payments Europa y director general de Afterbank Arcopay. Muchas gracias, Quique, por estar hoy aquí con nosotros y bienvenido a este Meet. No, gracias a vosotros. Encantado de estar con vosotros. Gracias, Quique. Cuéntanos cómo has llegado hasta este rol, ¿no? Que al final es dual porque compartes dos roles de dirección de desarrollo y negocio, tanto en la parte de Afterbanks como de Minside, cómo llegaste hasta él y un poco cuéntanos qué hacéis en cada una de las empresas. Pues mira, te cuento muy rápido. O sea, yo llevo en el mercado de medios de pago unos 15 años, desde 2008-2009. Y como la mayoría yo diría de casi todos los que entramos, al menos en mi generación, pues por casualidad, ¿no? Llegué al mundo de medios de pago, pensaba que sería algo más temporal, pero la verdad que me enganchó. O sea, me enganchó mucho el proyecto que teníamos. Yo siempre resumo mucho que ahora este proyecto que se llama Misa IPMs, pues es un poco mi proyecto profesional, mío y de mucha gente. Quiero decir que al final es a lo que nos hemos dedicado con diferentes nombres y diferentes evoluciones. Ahora, sin duda, es cuando estamos, yo creo, en nuestro mejor momento. Pero bueno, pues pasando por todas las áreas, pues desde empezando pues programando nuestro producto, después pasando al desarrollo de negocio, después pues con toda la parte de procesamiento en Latinoamérica, divirtiendo un montón en Colombia y en Chile. Y bueno, y ahora hemos vuelto a Europa un poco a intentar ese modelo que hemos implantado allí, pues lanzarlo con más fuerza sobre todo en el sur de Europa. Y dentro del contexto de lo que somos, un poco que al final somos una empresa que nos dedicamos sobre todo a dar servicios de procesamiento, servicios SaaS de soluciones tecnológicas de medios de pago, pues tenía todo el sentido también entrar en el mundo de Open Banking, ¿no? A nosotros siempre venimos de la parte emisora, de lo que es la parte de emisión de un medio de pago digital, en la parte adquirente también, que es parte de nuestro negocio desde los inicios. Y cuando pues, analizamos un poco el resto de raíles de pago que estaban surgiendo y demás, pues parecía súper gigante en el negocio de Open Banking y es un poco donde estamos con Afterbanks, ¿no? Y yo diría que como esto arrancó más en Europa, bueno, pues estamos iterándolo. Eso es un poco la historia rápida. Te imaginarás que entre medias hay muchas aventuras. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, para los que no lo sepáis, nosotros al final desde CoinScrap Finance también somos socios somos partners, ¿no? Colaboradores trabajamos con Quique, al final uno de los agregadores que utilizamos es también Afterbanks y también con Minset pues tratamos de llegar de forma conjunta al mercado. Quique, o sea, cómo estáis ayudando desde ambos proyectos a dinamizar, a impulsar la industria fintech? O sea, entiendo que por la parte de Minset al final estás más focalizado en Europa, aunque también hay muchas cosas en Latinoamérica sobre todo, ¿no? Principalmente, pero ¿cómo estáis ayudando en ambos continentes al impulso de esa industria fintech? Pues mira, nosotros, un poco por lo que somos, al final somos una empresa del grupo Indra, nosotros veníamos muy acostumbrados a trabajar con la banca tradicional. O sea, nosotros hemos dado siempre servicios tecnológicos pues a grandes entidades financieras. Arrancamos en España, les acompañamos en otros países y luego pues hace unos años ya desembarcamos en Latinoamérica. Poco a poco nos fuimos especializando, sobre todo en la parte más emisora y más adquirente, digamos, en entidades un poco especiales, ¿no? Que lo que demandaban era una solución un poco más flexible, un poquito diferente, y ahí fuimos andando con diferentes tipos de emisores y de adquirente. Yo creo que eso nos cogió justo a la misma hora de las fintech y como muchas veces decimos, prácticamente nosotros nos hemos convertido en una, ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos es solucionar para la parte que tiene que ver con soluciones tecnológicas de medios de pago, ponérselo muy fácil a las fintechs. Nosotros tenemos un modelo claro B2B donde lo que hacemos es ayudarles pues con algo que nosotros conocemos muy bien, que es pues la emisión de un medio de pago o la captura de un pago en un comercio, ¿no? Ya quiera ser emisores o adquirentes.
Normalmente las fintechs, yo siempre digo que lo que hacen es atacar un caso de uso muy concreto y la parte que nosotros gestionamos suele ser un adicional muy interesante para ellos, ¿no? Y al final, normalmente no es su core y por tanto necesitan un partner como nosotros que les ayude a que eso sea rápido, sea ágil y pues seguir más lejos, pues tenemos un montón de fintechs que les hemos ayudado en varios países a lanzar su modelo pues en más de 5 países en unos casos, como en el caso de Rappi en Latinoamérica, ¿vale? Entonces yo diría que sobre todo lo que hacemos muy bien nosotros es adaptarnos a lo que ellos necesitan, ser muy ágiles y muy flexibles con ellos y pues quitarles ese problema, ¿no? Que es la parte más de medios de pago y que tengan un producto que puedan utilizar desde ya. Y esto es algo también que desde Afterbanks yo creo que ya nació con esa cultura, ¿no? O sea, ya Afterbanks, cuando nosotros, yo siempre digo, cuando miramos el pipeline de clientes que tenemos también bancos, pero sobre todo lo que tenemos es un montón de empresas tecnológicas, no solamente fintechs, pero en su mayoría muchas son fintechs que lo que hacen es un poco lo mismo. El caso de CoScrap es perfecto, ¿no? Atacan un caso de uso muy concreto donde la agregación, en este caso, la captura de datos bancarios y no bancarios, ¿vale? Pues tiene todo el sentido del mundo. Nosotros lo que hacemos es justamente eso, resolver ese problema para que en este caso CoScrap tengáis que preocupar de los casos de uso, de que la experiencia sea lo mejor posible y ya nosotros nos ocupamos de que tengáis toda la información para poder hacerlo. En este caso, Quique, para que entienda un poco, si alguien no conoce el modelo de negocio, el modelo de colaboración, digamos que vosotros ayudáis a conectar, por un lado, a los bancos con las fintech, con el caso de uso. Sois el canal, ¿no? Por el cual conseguimos acceder a ese transaccional bancario. Sí, totalmente. Nosotros, yo siempre digo que es difícil explicar pues a alguien que no conoce el mundo del open banking no lo que hacemos, porque finalmente nosotros lo que tenemos son clientes que son clientes desde el punto de vista del servicio, pero también son partners comerciales. Ellos son los que llevan al final una funcionalidad al mercado, ¿no? Nosotros lo que hacemos muy bien y lo que mejor sabemos hacer es justamente eso, conectarnos con bancos para la información que tienes en tu banco la puedas tener disponible en otro canal, ¿vale? Y al final son terceros los que crean un poco la experiencia de usuario. Pues, por ejemplo, tenemos un montón de clientes que es software ERP para empresas. O sea, una empresa suele tener varias cuentas, suele tener un montón de movimientos y los procesos de conciliación de captura de datos, por ejemplo, para gestionar su contabilidad o para gestionar toda la parte de cobros y pagos, la información que nosotros le damos a su ERP es fundamental. Por eso nosotros trabajamos con prácticamente todos los ERPs del mercado. Tenemos empresas que se dedican a gestionar la contabilidad de pymes, ¿no? Pues tenemos software de administración de fincas, por ejemplo, donde tiene todo el sentido, porque la complejidad que tienen a la hora de administrar todos los movimientos que tiene una finca con los diferentes miembros de la comunidad y demás, pues poder hacer esos datos de forma online y de forma clara es fundamental para ellos, ¿no? Ahorra un montón de tiempo y la experiencia cambia un montón, ¿no? Y nosotros, como siempre digo, nos centramos en ser los que más conectores tienen, los mejores conectores y que funcionen el mayor porcentaje posible de las veces. Claro. Y comercialmente, Quique, o sea, tenéis que atacar tanto o dirigiros tanto al banco, ¿no? Como a las fintech para que exploten ese dato. O sea, al final es un poco, existe esa dualidad, ¿no? A nivel comercial es un poco quizás más complicado en ese aspecto, pero bueno, ahí Sí, está. sí, o sea, nosotros ahí, pues efectivamente, ¿no? Una de las cosas que hemos tenido que aprender como, yo diría, como Misa y Payments, es a la diferencia que hay entre lo que es gestionar un gran cliente como pues una entidad bancaria, ¿no? Que obviamente incluso en temas regulatorios, normativos, pues los requerimientos, temas de compliance son muy fuertes, ¿vale? Los tiempos son los que son y los que deben ser por el tipo de entidad que son, por el volumen que manejan, etcétera, versus lo que es trabajar con una fintech que lo necesita para ayer, ¿no? O sea, cuando ya te selecciona, lo necesitaba antes de ayer y tiene que correr, ¿no? Todos sabemos cómo son los tiempos, cómo son las financiaciones de las startups y las fintechs, y eso hemos tenido que aprenderlo. Y es un reto comercial, por supuesto que sí. Ahí yo creo que nuestra dualidad, ¿no? entre empresa un poco independiente con ciertas libertades y también estar dentro del grupo Minsight en este caso nos ayuda muchísimo, ¿vale? Porque Minsight entiende muy bien, ¿no? Cómo atacar una gran entidad, ¿vale? Y luego por otro lado somos muy ágiles con entidades más pequeñas. Pero fíjate, sobre todo supone un reto operativo. O sea, yo creo que aquí los que tienen un mérito enorme son nuestros equipos de operaciones. Tanto el mundo Open Banking con Afterbanks como la parte de Misa Payments con toda la gente que está en proyectos en la procesadora, son los que realmente tienen un mérito terrible, porque poniéndome muy bruto, pues idearlo, pensarlo es más sencillo que luego operarlo. Y la verdad que el reto que tienen todos los días, subiendo más de 15 clientes a negocios de procesamiento anual, o nosotros justamente cambiando, virando de un modelo
de cliente más mediano a cliente grande, yo creo que ahí los equipos han dado el caño y han demostrado que ellos son los que son súper flexibles y los que realmente tienen una capacidad espectacular para poder operar todo eso. Qué bueno, sí, porque es complicado, porque de hecho el título, como hemos titulado esta presentación, era que procesáis más de 70 millones de datos bancarios cada día, que entiendo que al final tiene que haber una estructura muy potente detrás para sostener todo esto. Hablamos, Quique, de tema de Open Banking, ¿no? Sobre todo por la parte de conexión, bueno, Open Finance, como se llama desde Latinoamérica. Me gustaría hablar contigo un poco de cuál es tu visión del estado porque en España al final, pues, bueno, en España, en Europa, en España sí compartimos el marco regulatorio, ¿no? Con la Comunidad Europea, la PSD2, pero en Latinoamérica cada país está yendo un poco a su ritmo, ¿no? Por ejemplo, existen leyes fintechs en países como México o como Chile, pero otros quizás pues no están tan avanzados, ¿no? O están en proceso de ello. Por ejemplo, creo que en Colombia están en proceso de sacar una nueva ley. Correcto. Cuéntame un poco, si puedes, cuál es tu visión, cuáles son las diferencias más claras que ves, por qué estamos yendo a velocidades distintas, ¿qué piensas sobre todo esto, Quique? La verdad que es un tema complejo, ¿no? O sea, nosotros siempre que nos paramos a pensar sobre el tema, bromeamos con que no sabemos si es bueno regularlo o no, ¿no? Tenemos nuestras dudas. Nosotros, además, que ya hacíamos, en este caso, Open Banking y Open Finance, porque ya hacíamos otras fuentes de datos, mucho antes de que existiese una regulación. A veces nos cuestionamos, ¿no? Si es necesaria la regulación o no, porque al final la regulación es compleja, es una vez más, pues son datos de personas, es al final un tema muy sensible. Además, los bancos tienen que exponer esa data, o sea, son temas que no son de hoy para mañana, ¿no? Y regularlos es muy complejo. Y muchas veces ese proceso en sí de regulación tiene una parte positiva y es que efectivamente el Open Finance llega, yo creo que tiene que llegar, porque yo creo que es un beneficio para la sociedad en general. Pero por otro lado también genera muchas dudas, ¿no? De espero, no espero, cómo lo hago, me espero un estándar, no espero un estándar, ¿no? Y si pensamos muchas veces en el ritmo del negocio, en el ritmo de las fintechs en general, las startups en general, es mucho más rápido que eso, ¿no? O sea, y esto ya pasó en Europa también. O sea, es una queja, entre comillas, en Europa, ¿no? También el que, oye, la regulación, el cómo me regulo, pero que se haga la ley y demás, versus las velocidades, ¿no? de empresas de este estilo, no empata, ¿no? Pero esto yo creo que los que llevamos más tiempo hemos aprendido que es así, debe ser así. O sea, al final son servicios regulados, deben estar regulados y muchos de ellos, sobre todo la parte que tiene que ver con pagos, yo diría, y por tanto lleva sus tiempos, ¿no? A ver, yo una de las cosas que creo que son muy importantes, sobre todo la diferencia entre lo que es Europa y Latinoamérica, yo diría que hay dos cosas fundamentales, ¿no? El primero es que efectivamente, tú ya lo has comentado, Europa es un espacio único de pagos, lo que impulsaba la normativa original, de hecho la normativa de pagos, ¿no? Era la PSD2, que haremos en la PSD3 y llevan 3 años, pues iremos a la PSD4 y las que toquen, ¿no? Y lo que buscaba un poco era impulsar justamente ese espacio de pagos, ¿vale? Securizar también los pagos en la región, y de alguna forma eso es un poco lo que trataba un poco de profundizar. También usé nuevos raíles de pagos como comunicación y de paso regular también toda la parte de agregación, ¿no? Ese era un poco el contexto europeo, con un mercado, yo diría, de Open Banking, Open Finance, Open Data ya latente, como con empresas como Afterbanks que ya estaban operando, ya estaban haciendo ese tipo de servicios, ¿no? Si eso de alguna forma lo enfrentamos un poco en la realidad de Latinoamérica y pensamos cuál es realmente el espíritu de muchas de las leyes fintechs que existen en Latinoamérica, por un lado, pues tiene que ver con regular la inmensa cantidad de fintechs que han surgido en Latinoamérica, pero que han surgido justamente por un tema de bancarización. Es que no es lo mismo que ocurre en Europa. O sea, ahí efectivamente hay una necesidad, digamos que social, que es que mucha gente tenga acceso a medios de pago y que mucha gente tenga acceso a servicios financieros. Y eso está por delante digamos, otros aspectos más chic, digamos, de que la experiencia sea mejor y demás, sino que tiene mucho más que ver con que efectivamente esa gente pueda tener acceso a medios de pago. Y nuevamente, ya existen muchos medios de pago. De hecho, yo diría que Latinoamérica es de las regiones más ricas en medios de pago alternativos que existen. Prácticamente en cada país, yo que ahora estoy más en Europa y viajo menos a Latinoamérica, cuando vuelvo a Latinoamérica me sorprende porque hay un medio de pago nuevo. O sea, prácticamente cada vez que vas, ¿no? O sea, estar al día es complicado. Entonces, yo creo que el sabor es un poquito diferente. Y
Y el otro aspecto, efectivamente, pues es que pues allí cada país es diferente y cada país tiene que hacer su propia regulación. Hay iniciativas para que al menos existan estándares y de hecho nosotros como MISA estamos participando en una muy importante para que existan estándares multipaís, ¿no? Para que esto luego la adopción sea mucho más rápida, pero independientemente de eso, pues cada país, entender solamente cómo sale una ley en cada país y cómo esa ley luego se regula ya en sí ya requiere un expertise muy importante, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que ver cómo evolucionan las diferentes leyes, pero de todos modos, como yo decía, yo creo que el mercado va muchas veces más rápido, ¿eh? O sea, ya existen medios de pago alternativos, cuenta a cuenta, y ya existe gente que estamos haciendo Open Finance en la región. Vale, acabas de decir, me lo he apuntado para que no se me escape, que estés colaborando en una ley de pago multipaís. No sé si nos puedes contar algo sobre eso o en próximos capítulos. Bueno, yo creo además, como no está tanto en mi tejado, yo creo que es mejor que lo cuenten otros. Pero sí, yo creo que es una actividad muy interesante que está colaborando este equipo de consultoría y que tiene sentido, ¿no? Que son varias asociaciones fintech en Latinoamérica que están buscando un estándar único de Open Finance. Y yo creo que tiene todo sentido, ¿vale? Sobre todo por nivel tecnológico, no reinventar la rueda, tratar de aplicar estándares ya existentes, mejorarlos, por supuesto, y que ese estándar sea aplicable en diferentes países, me parece una iniciativa de colaboración súper interesante, ¿vale? Más allá de, como decía, de que luego cada país tenga que seguir su propio circuito, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es que es verdad que hay muchísimas facilidades de pago hoy en día sí, muchísimas alternativas de pago no convencional en América Latina. Y de hecho, esta semana pues casualidades, ¿no? Me he reunido con las asociaciones fintech de varios países, con el equipo de Perú, que por ejemplo allí todavía no tienen desarrollada una ley fintech, pero el grupo que conforma esta asociación está impulsando, está haciendo una labor muy fuerte para impulsar allí la innovación y la ley fintech. Comentaba con ellos el caso de cómo pues, ha salido un nuevo marco regulador en el que pues los Bizum allí, pues hablábamos de Yape y no recuerdo exactamente cuál es el otro equivalente a Bizum, ¿no? Pues el competidor de Yape, que es de hecho es de un grupo bancario, bueno, es la aplicación de pagos de un grupo bancario de cuatro bancos. Como tenían hasta ahora, o prácticamente hasta ahora, no podían enviarse pagos entre ellos los usuarios y con la regulación han conseguido pues, que se hablen entre las aplicaciones, se pueden enviar pagos entre usuarios. Y lo que comentabas también sobre la bancarización, que es cierto, David cuando viaja a México siempre nos dice que allí la película es totalmente diferente a lo que tenemos en Europa. Y al final hay muchísima informalidad en los pagos, hay mucha gente que recibe los pagos, su sueldo o sus pagos maneja dinero en efectivo, muchísimo más que en Europa, lógicamente. Los bancos allí sobre todo han estado dando, por este motivo seguramente han estado dando servicio pues, a las clases medias altas y todo el resto de la población, ¿no? Quizás las clases medias y las clases medias bajas no tenían ese acceso pues, a un producto como una cuenta bancaria. Y todos estos nuevos actores que están llegando a la industria, pues los bancos fintech, ¿no? O Rappi, comentabas el tema de la colaboración y te preguntaré luego sobre nuevas fintech, ¿no? Que con las que estáis colaborando también. Pues están ayudando a, lógicamente, que todas estas personas tengan acceso a simplemente pues, poder domiciliar un recibo en su cuenta, ¿no? Que hasta ahora pues tienen que ir al Oxxo de turno o a la bodega y hacer su pago allí en efectivo para que envíen ese pago a final de mes. Totalmente. Totalmente. Yo creo que además, o sea, justamente yo creo que por eso esa ebullición de fintechs en Latinoamérica es súper interesante, ¿no? Porque atacan casos de uso sin cubrir, por decirlo así, de una forma súper ágil, súper rápida. Y a mí me parece fascinante. Yo siempre digo que es súper divertido. O sea, todo lo que ocurre cada vez que ves una noticia, diferentes modelos. Y sobre todo, o sea, por ejemplo, el caso que comentabas, ¿no? De ese modelo, el modelo nosotros conocemos como Bizum y le hemos bautizado como modelo Bizum, ¿no? Esto es como el cacao en polvo, ¿no? Todos usamos una marca, Sí. pues exactamente igual. O sea, el modelo de pagos entre personas, que era algo que efectivamente había una necesidad de cubrirlo y de mejorarlo. Y había varias iniciativas a nivel global y varias incluso redes sociales que todos conocemos que querían entrar en ese modelo.
Como en cada sitio, el primero que ha pegado y como el primero que ha llegado, con una buena solución, yo diría, le ha ido bien, es porque todo el mundo tenía esa necesidad, ¿no? Entonces, efectivamente hay países donde existen modelos cerrados. Nosotros tenemos un cliente de la fintech que es Match en Chile que lo hizo fenomenal y que es un modelo cerrado, donde yo meto el saldo dentro, el saldo se mueve dentro del modelo, versus modelos como lo que tenemos en España, que es abierto, ¿no? Que es un modelo colaborativo entre los diferentes bancos. A mí lo más importante que me parece es que la solución sale, exista y se pueda utilizar. Luego, la regulación, como ese es un buen caso de cómo la regulación llega después, ¿no? Llega después porque hay necesidad de regular, oye, tienes que ser interoperables y no puede ser que obligues para mandarle plata a un sitio a otro, que obligues a estar en uno u otro, ¿no? Ser interoperables y resolves esto. Pero yo me quedo con la primera parte, que es en todos los países hace 8 años a nadie se nos ocurría que eso era una necesidad tan clara, o era una necesidad, pero la suplíamos, íbamos con casa en el bolso, lo suplíamos, ¿no? Y te pago mañana, venían, como dice un amigo mío, las amnesias de pago, ¿no? Hay alguno que tiene amnesia para pagar, pero, pero la solucionamos de otro modo, ¿no? Pero en el momento que alguien saca una solución que es mucho mejor y que te mejora la vida, la adoptas súper rápido. Y eso yo creo que las fintechs latinoamericanas lo entienden perfecto y a mí, vamos, cada una de ellas yo diría que es un caso de éxito y un caso de estudio, un caso súper chulo. ¿Vale? Además de que suele ser, vamos, equipos súper creativos, súper rápidos, súper ágiles. Vamos, a mí, como digo, me divierte y me encanta el territorio. Totalmente de acuerdo. Vamos a hablar, Kike, si te parece, sobre algunos casos de éxito de Minsight y de Afterbanks. Bueno, estoy viendo aquí en vuestra web, recientemente habéis publicado en la web de Minsight casos de éxito de PayGo, B89, ITAP con Caja Los Andes. No sé si me quieres comentar también alguno de Europa, porque has estado quizás tú más al pie del cañón con ese proyecto y nos puedas contar algo más con detalle. ¿Alguna curiosidad de alguno de los proyectos? ¿Algo que quieras destacar sobre ellos? Bueno, o sea, claro, mencionar a unos, dejar fuera a otros, ¿no? Y eso siempre es complicado. O sea, a mí yo lo que siempre resaltaría, ¿no? Aparte de lo que ya hemos comentado de cómo atacan casos de uso y demás, es el modo de relación con este tipo de compañías. O sea, nosotros aprendemos un montón cada vez que nos sentamos con este tipo de empresas. Aprendemos de cómo hacen las cosas, aprendemos de cómo las tenemos que hacer nosotros, aprendemos del negocio, descubrimos cosas y sobre todo es la capacidad de innovar que tenemos, ¿no? Yo diría que es unos y otros, que es por qué no se pueden hacer las cosas. Si te fijas en muchos de los ejemplos que has comentado, por ejemplo, ya muchos de ellos no requieren una tarjeta física. La mesa de ellos son una tarjeta digital. Y eso, pues en Europa ha llegado hace unos años, pero hace relativamente poco. Y Latinoamérica todavía no ha llegado de muchos de los bancos. Y sin embargo, ellos ya deciden apostar por un modelo 100% digital contra 100% digital. El tener el plástico es un tema secundario que si quieres te lo doy, pero no es primordial. Yo tengo tengo una capa digital donde yo ya puedo tener un plástico digital, un CUD dinámico y tarjetas virtuales y lo que requieras, ¿no? Y a mí me parece súper interesante cómo ellos lo que plantean es la necesidad, cómo ellos dicen la capa digital y la experiencia de usuario es mía porque el cliente es mío, pero cómo confían muy rápido, o sea, en un proveedor, un partner que saben que puede hacer la parte, pues en este caso de tarjetas, que suelen ser tarjetas, ¿no? Que la hacemos nosotros, ¿no? Y esa parte claramente la delegan sin ningún tipo de problema y esa colaboración me parece súper interesante y es un poco la clave del éxito. Cuando tenemos, pues, por el ejemplo de Rappi, más de 5 países en poquitos meses, justamente es porque oye, la parte de procesamiento que sabemos hacer la delegan en un partner que ya está en esos 5 países, que le podemos ayudar eh, y ellos se ocupan un poco de la otra parte que es toda la capa digital, toda la capa de usuario y demás. Y a mí esa relación me parece súper potente. Porque vosotros, Kiko, entonces proveéis la tecnología, digamos, toda la parte frontal de la capa digital la construye el cliente, al final aplicando el caso de uso específico, ¿no? Esto depende de cada cliente, ¿no? Nuestro core es la parte más de procesamiento, ¿vale? La parte más de back que se decía antes, ¿no? De backend que se decía antes. Podemos hacer la capa digital, además, pues el tipo de compañía que somos capaces de hacer, yo diría que se pretende cualquier cosa, ¿no? O sea, las soluciones que puede aportar un Midsize son globales, pero en este caso concreto, yo diría que la mayoría de este tipo de compañías tiene súper claro que esa capa digital es suya, ¿no? Y que la puede hacer muy rápido. Y además son compañías que nacen con un ADN tecnológico. Con lo cual, más allá de que les podamos ayudar o más allá de que en esa parte pues, puedan requerir un desarrollo nuestro o un acelerador nuestro, por ejemplo, nuestro wallet que lo usan muchos clientes, en general son dueños de esa parte.
¿vale? Lo que es la parte más de procesamiento, de conexión con Visa, con Master, con las redes locales, entienden que es más nuestro core y nuestro negociado, ¿no? Y la otra, nosotros les podemos ayudar más o no o menos, pero sí que sienten como suyo. Y yo diría que en muchos casos son incluso son obsesionados, ¿no? De la experiencia de usuario, de que el cliente, o sea, yo recuerdo muchas veces debates en alguna de estas fintechs, pues súper sanos, ¿no? Donde, pues, si yo doy de alta a un cliente en 60 segundos, se tiene que dar de baja en 60 segundos. Ya, pero hay unos saldos, hay un crédito, hay una tarjeta. Eso lo tienes que solucionar, ¿no? Yo voy a solucionar que en mi app eso se dé de baja y la otra parte tú me tienes que decir cómo se tiene que solucionar, ¿no? Pero eso me parece súper sano, ¿no? O sea, no está constringido un poco a lo que es el mercado bancario tradicional, sino es ir un poco más, ir un poquito más allá, ¿no? De ir, cómo se hace esto, cómo se elimina el saldo, cómo ese saldo se lo devuelves, eso lo tienes que resolver tú, pero el tío se da de baja en 60 segundos, ¿vale? Y eso es súper importante. Se consiguió en 60 segundos. Sí, sí, se consigue, se consigue. Vamos, no habría forma de que no. No había forma de que no. Estupendo, todo un éxito. Oye, Enrique, coincidimos en el Beatriz, allí en el evento que organizasteis para presentar pues el informe, ¿no? Es el 12º informe, si no me equivoco, de tendencias en medios de pago. Y al final yo creo que las tendencias es algo que interesa, ¿no? A toda la gente que está en el mundo fintech, hacia dónde vamos. Entonces te quería preguntar, digamos, apoyándonos en el informe, lógicamente, cuáles son las perspectivas futuras, ¿no? Pues eso, de los pagos, del Open Banking, del Open Finance, tanto en Europa como en América Latina. Qué es lo que estáis viendo desde Minsight? ¿Hacia dónde vamos? Esto, por mucho que haya un informe, te adelanto que es muy personal, porque o sea, al final el informe lo que muestra es un montón de datos, ¿no? Que hay que interpretar y que luego cada uno tiene el sabor de lo que realmente va. Eh, yo, si tengo que destacar algunas, ¿no? O sea, la primera yo diría que es que se van a mantener las tarjetas ahí. Y por mucho tiempo, sobre todo porque no como las vemos a día de hoy, pero las tarjetas son una forma, sobre todo con el mundo de tokenización, con todo lo que está haciendo Visa y Master a nivel de que pues jugables, lo que todos utilizamos en el día a día, ¿vale? Toda la parte de que la tarjeta que no es algo físico, no sino un concepto digital que permite mover dinero, hay que entender que esa red ya está, esa red es segura y además permite mover plata entre todos los países. Y eso es un valor importantísimo, ¿vale? Para todos los casos de uso que te puedas imaginar donde hay movimiento de dinero. Entonces yo diría que eso va a ser tendencia. Y lo que va a ser tendencia es que lo vamos a utilizar no solamente para pagar en el comercio, eso ya va a seguir creciendo con naturalidad. Quiero que todo el mundo de remesas, todo el mundo de pago B2B entre empresas, o sea, todo ese tipo de flujos de dinero va a crecer mucho la parte de tarjetas, ¿vale? Yo creo que esa es súper clara. La segunda es lo que yo digo pagos Open Banking barra account to account, ¿no? Y aquí diferencia. En Europa tendemos a pensar que pago Open Banking es el pago PSD2, ¿vale? Pero yo diría que cualquier movimiento entre cuentas donde un banco ponga a disposición sus transferencias, su servicio de pagos al cliente para que un tercero ejecute un pago, a mí me parece que es Open Banking. A mí me parece que Bizum, más allá de que sea un esfuerzo colaborativo de la banca, es ceder a un tercero, que en este caso es Bizum, mi capacidad de pago, ¿no? Más allá de que luego el ownership de esa entidad sea mía o no sea mía, ¿no? Pero desde un vista conceptual es un poquito lo mismo. Entonces, yo creo que van a seguir apareciendo más escenarios, ¿vale? También creo que se van a concentrar los medios de pago alternativos que existen. O sea, yo no me veo teniendo 7 medios de pago. O sea, si uno ya me soluciona el pago entre personas, volvemos a hablar de Bizum, no por donde estamos, yo no necesito 3. Necesito que sean interoperables, ¿no? Como veíamos antes, pero no necesito 3. ¿Vale? Si luego tengo tarjetas y si luego tengo un medio de pago más, porque, por ejemplo, me soluciona con Open Banking pagos account to account, me soluciona importes mayores cuando hago una reserva en un hotel, cuando hago pues una aportación a un fondo, etcétera, no necesito mucho más. Si luego estamos hablando de movimientos B2B, pues lo mismo. Seguro que habrá un par de medios de pago que sean un poco los que ganen un poco la batalla en ese ámbito. Pero yo veo todavía un crecimiento, diría, un par de años y luego una concentración de medios de pago alternativos, yo diría. Y sí que es verdad que las tarjetas van a crecer en nuevos escenarios y en el escenario que existen las tarjetas, yo diría que algún medio de pago, sobre todo account to account, va a empezar a ganar terreno. ¿Vale? En Europa yo creo que vamos a ver ya, vamos a empezar a ver ya. A nada que nos acostumbremos a pagar con Open Banking, yo creo que se van a ver muchísimos más pagos en los próximos 2 años. Genial. O sea, que los emisores pueden estar tranquilos que no desaparecen, ¿no? Que seguirán, No, no.
No, no lo Seguirán muy creo ricos. y no lo espero, también No lo esperas. por nosotros. Y al final los clientes, a nosotros como usuarios, lo que queremos es algo que nos resuelva, o sea, que nos aporte valor y que nos resuelva una necesidad. Y queremos eso, que no que nos fuercen a tener que utilizar una aplicación para una cosa, o sea, queremos esa interoperabilidad, lógicamente. Sí, no, totalmente, ¿eh? O sea, yo creo que es un tema de experiencia de usuario y es un tema también de pues el resto de valores que te pueda dar. Por eso creo que el account to account va a crecer, porque yo diría que el medio de pago más óptimo que existe es una transferencia inmediata. No hay conciliación, o sea que la plata se mueve de A a B de forma instantánea. ¿Vale? Entonces, y eso es lo que desencadena, una cosa es la experiencia, ¿no? Cuando estoy pagando, pero lo que desencadena que el pago, que el dinero se mueva, también es muy interesante, ¿vale? Por eso creo que el account to account también va a crecer en muchos escenarios. Totalmente. Y además de, lógicamente, pues estamos en Means and Payments, ¿no? Los pagos es la parte, digamos, la parte clave de la empresa. Además de, digamos, de esta vertical de pagos, ¿qué otras verticales crees que están en tendencia, que pueden tener más posibilidades, que ves más futuro en en el tema fintech? Pues, no, vamos, el Open Finance, por supuesto. O sea, el Open Finance, yo creo que en el Open Finance mi sensación es que los que estamos metidos en el día a día, hablamos mucho de hecho, llevamos 5 años hablando de ello, especialmente en Europa, ¿vale? Y estamos hasta, parece que es un término de antes, ¿no? O sea, parece que esto ya ha existido. Pero cuando ves los números, te das cuenta de que todavía no se utiliza prácticamente. O sea, y eso significa que el potencial que hay para que el Open Finance llegue a todo lo que hacemos, Open Data, yo diría, es terrible. O sea, prácticamente cualquier proceso que pensemos ahora mismo que estamos haciendo de forma manual, donde hay que entregar información para que ese proceso se dé, es susceptible de mejorarlo accediendo a los datos automáticamente, ¿no? Yo estoy presentando justamente ahora un tema personal donde tengo que entregar 27 documentos que digo, si es que los tenéis, si es que de verdad que con mi DNI yo creo que los tenéis todos, ¿no? Y yo estaría encantado, pero claro, para que yo dé mis datos, tengo que entender cuál es el beneficio. Si ya me dices que te dé mis datos porque sí, te voy a decir que no. Si a mí me dices que dame tus datos, que así no me tienes que venir a entregar 27 papeles, te los di ayer, ya te los di ayer y lo que necesites, ¿vale? El acceso a todos mis datos y lo que necesites. Y obviamente si me aporta seguridad, ¿no? Y en el caso de Latinoamérica, pues yo creo que sin duda está llegando ya y en los próximos años vamos a ver claramente cómo todo ese mundo va a crecer. Y además yo creo que lo va a adaptar más rápido, porque yo creo que muchos países de Latinoamérica, que tenemos a generalizar, ¿no? Pero muchos países de Latinoamérica yo creo que se adoptan mucho más rápido este tipo de cosas. Además va a aportar mucho más, por lo que decíamos, la casa de bancarización va a aportar muchísimo más para todos los procesos de bancarización, de onboarding y demás. Y yo creo que va a ser tendencia en los próximos años, sin duda. Ya lo está siendo y lo será más todavía. Totalmente. Que nos perdonen todos los latinoamericanos que nos escuchan, que aquí tendemos a hablar de Latinoamérica como un ente, pero sabemos que es un mercado diferente y mucho más grande incluso que España. Pero bueno, es una... Totalmente. Tendemos a ello en España. Ya vamos afrontando el final de la entrevista, Quique. Te quería pedir algunos consejos o qué recomendaciones les darías tú a otras empresas financieras o a startups, fintech, lógicamente, que deseen aprovechar al máximo el Open Banking y el Open Finance. Bueno, yo diría que en general en el mercado, el primer consejo que les daría, y yo creo que en Coscapas lo estás haciendo muy bien, ¿no? Es que no se cierren en banda a ser un B2C versus un B2B, ¿no? O sea, antes pensábamos siempre en una nueva compañía que entraba en la industria financiera y pensábamos como el competidor del banco. Y era súper normal verlo esto, ¿no? Es el lado malo, el lado oscuro y todos los chistes que queramos hacer, pero ese era un poco el objetivo, ¿no? Yo creo que estamos viendo súper claro en el mercado y nosotros ya lo pensamos hace mucho tiempo, que ese viraje al mundo B2B, ayudar a los bancos a esa pieza con la que tú has crecido, esa pieza concreta que aporta un valor, ese caso de uso, esa tarjeta para viajes sin nombrar a nadie o esa tarjeta para empresas que has creado, esa funcionalidad es muy interesante también para bancos que probablemente no tengan tu agilidad para hacerlo. Antes de decidir si lo hacen o no lo hacen, pasa mucho tiempo y tú ya lo has montado, ¿no? Entonces, esa colaboración me parece interesante. Entonces, no cerrarse en banda en ese sentido, no pensar que solamente el captar cliente final es el camino, me parece muy importante, ¿vale? Porque además el coste que tiene captar un cliente final es alto, ¿vale? Y oye, pues yo creo que hay que pensarlo, ¿no? Estrategias que me lleven a un público objetivo mucho más grande, aunque ceda parte del pastel, me parecen súper interesantes, ¿vale? Ese es el primer consejo. Yo creo que el segundo es
zapatero tus zapatos. Si haces algo concreto, algo interesante y algo bien y tú tienes una buena idea, a eso. Que seguro que hay gente que hace otras partes de la cadena de valor y las hace muy bien, ¿no? En nuestro caso en Open Finance, pues no te pongas a crear los conectores con 20 bancos en un país o nada por el estilo. Si eso lo hacemos nosotros y no vamos a hacer otra cosa, o sea, no tenemos ningún problema de hacerlo. Es nuestro core, sabemos hacerlo, llevamos 12 años haciéndolo y deberíamos hacerlo bien si seguimos en el mercado, si nos va bien en el mercado, ¿no? Entonces, céntrate un poco en tu pata, ¿no? No quieras coger todas las partes de la cadena de valor. Y yo el último consejo es, vuelvo a ser un poco el mismo. Tengo la sensación de que todos tienden, luego muchas fintechs tienden, ¿no?, a convertirse pues en bancos, a tener más productos. O sea, yo lo pensaría. Yo el tema de tener más productos, más cosas y demás, me las pensaría, ¿no? Porque muchas veces se diluye entonces lo que eres. Lo que eres parece que se diluye un poquito más. Y ya esto es como usuario. Ya como usuario de pues algunos medios de pago digital, algunas tarjetas, ya me genera dudas, ¿no? Cuando me llega o tienes un crédito concedido, esta cosa, digo, pero ¿por qué me ofreces tú un crédito preconcedido? Para eso tengo mi banco de referencia, no. Yo creo que también pues el consejo es, oye, sigue en la línea en la que tú vienes trabajando. Vale, entonces por resumir, Quique, tenemos alianzas, ¿no? O convertir una pieza para los bancos, digamos, esa pivotar del B2C al B2B, aunque aquí tenemos que valorar, ¿no? Por un lado el coste de adquisición en B2C frente al tiempo que lleva cerrar una negociación con un banco, como hemos hablado antes, pues por temas Estoy de acuerdo. de departamentos legales, procurement y demás, pues lleva su tiempo. Por otro lado, el buscar poner foco, lógicamente, ¿no? Poner foco en una cosa, dedicarte realmente a tu core y buscar para las partes que te faltan para crear el puzzle, buscar partners, en este caso, pues si necesitas agregación, te puedes aliar con Afterbanks, ¿no? Y el tercero es a nivel de productos, ¿no? O sea, igual, no volverte loco creando productos, sino volviendo realmente al inicio, que es el poner foco en realmente lo que es tu negocio y saber realmente en qué puedes apoyar al cliente final. Muy bien, Quique, pues simplemente ya por cerrar esta entrevista, cuéntanos un poco cómo podemos encontrarte, próximos eventos que tenéis, que sé que vais a estar por ejemplo, en el DES, que lo he hablado con Paola, ¿dónde pueden encontraros? Web, LinkedIn, cuéntanos un poquito cómo pueden localizar. Bueno, o sea, pues somos súper activos en eventos, ¿no? O sea, propios y ajenos. Yo creo que lo mejor para tenernos siempre, seguirnos, yo creo que LinkedIn es una herramienta fabulosa para eso. Y si siguen nuestra cuenta de MPS, de Mis Payments, además de seguirnos, de saber dónde vamos a estar y que es interesante, es que además yo creo que hacen un ejercicio de filtrado, ¿no?, de información de lo que pasa en el mundo y de noticias súper interesante, ¿no? Tanto al equipo y a la cuenta oficial de Mis Payments como al equipo en general, ¿no?, los que estamos dentro del equipo, yo creo que todos, yo de hecho sigo a las propias personas del equipo porque la verdad es que suelen publicar cosas súper interesantes. Así que yo creo que es un mecanismo muy, muy bien, más allá de que vamos a estar, yo diría que en prácticamente los eventos, en el DES vamos a estar y ojalá, pues bueno, el que se quiera pasar por nuestro stand de Afterbanks en este caso, encantado de recibirle. Y también de Mise, Genial. tenemos los dos stands. A falta de uno tenemos dos. Los dos, genial, fantástico. Pues nada, muchísimas gracias, Quique, por dedicarnos este ratito. Creo que ha sido súper entretenida. Nos has contado un montón acerca de lo que estáis haciendo tanto desde Mince Payments como desde Afterbanks. Y también gracias a todos los que escuchéis este podcast. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.